Bienvenidos, estamos en Razón de Estado y tenemos el gusto de presentarles al licenciado Edmond Mulet. Licenciado Mulet, bienvenido a Razón de Estado. Qué gusto tenerlo en esta oportunidad para que podamos hablar del proceso electoral. Quiero presentarlo rápidamente. Es abogado y notario con 2 doctorados honoris causa. Fue presidente del Congreso en 1992 cuando se respetaba todavía la institución más importante de la democracia. Fue embajador de Guatemala en Estados Unidos. Fue embajador también en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Jefe de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití. También fue el jefe del Comité sobre Armas Químicas en Siria por parte de Naciones Unidas del 2016 a 2017 y candidato presidencial por el Partido Humanista en las actuales elecciones. Sacó el 3er lugar. Tuvo una campaña que de muchas maneras sienta un precedente y debería empezar a cambiar la cultura política electoral de Guatemala porque pues, su campaña, digamos, deja muchos buenos recuerdos, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, este proceso electoral está dejando heridas, cicatrices, desencanto, decepción, molestias, y usted ha estado planteando en estos días básicamente un fraude electoral. Sin embargo, en la plática que tuvimos hace unos minutos, y la idea sería que usted nos aclare y profundice, es que está de acuerdo en que lo que realmente sufre Guatemala es un fraude estructural. Cuéntenos un poco las dinámicas, los elementos que tiene este fraude estructural. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta invitación. En efecto, lo que nosotros describimos eso como un fraude continuado también, un fraude estructural que se viene estableciendo, marcando desde hace muchos años con la cooptación de diversas instituciones del Estado. También hay grandes dudas en el propio proceso electoral actual. Por ejemplo, la ausencia del fiscal contra delitos electorales, que tuvo que salir de Guatemala debido, lo dijo él, por amenazas. La ausencia del director del Registro de Ciudadanos, precisamente en los momentos de la campaña electoral, aunque el Registro de Ciudadanos per se no tiene mucho que ver en el día de las elecciones, pero es quien organiza, registra, administra los partidos políticos en Guatemala y está ausente. La ausencia también del fiscal especial contra la impunidad. O sea, 3 cargos importantes que tendrían que haber tenido una vigilancia, una observación de este proceso electoral que no estuvieron en Guatemala, y uno de ellos dice que fue por amenazas. Tuvimos también durante esta campaña electoral muchos delitos electorales en temas de publicidad, de campaña, que no fueron vigilados, no fueron supervisados, no fueron tampoco castigados, tampoco perseguidos por las autoridades respectivas. Usted, licenciado, recorrió el país de punta a punta. ¿Cuál fue el partido político que pintó calles, casas y postes hasta en la aldea más pequeña en Guatemala y que no tuvo ningún control? Bueno, la UNE, la Unión Nacional de la Esperanza, o sea, uno va a todos los departamentos, al Petén, a la Alta Verapaz, a Quiché, a Huehuetenango, en las aldeas más recónditas, en las comunidades más pequeñas de las aldeas más pequeñas, y todas las casas están pintadas de verde. Pues, ¿de dónde vino ese dinero? Además, las vallas que puso la UNE a nivel nacional en todos estos lugares es bienvenidos a tal lugar o hola, tal lugar, vallas que cuando nosotros investigamos en el Tribunal Supremo Electoral, bueno, y aquí no aplica el tema de la publicidad, dijeron no, es diferente. Es cuando ellos hicieron la diferencia entre lo que era proselitismo y campaña electoral. Claro. Cuando no se dice que vote por tal partido o vote por tal candidato, es permitido, y cualquier cantidad de dinero que se gaste en este tipo de publicidad, pintando casas o vallas, donde no se diga vote por quién, no forma parte del techo de gasto de campaña electoral. ¿Y tampoco tiene que registrarse como financiamiento? Tampoco, o sea, no forma parte de una campaña electoral. Lo cual termina siendo una ofensiva hipocresía por parte de quienes hayan finalmente aprobado la ley electoral, porque ahí es donde viene la trampa, ¿no? Y no solamente la ley electoral o las reformas a la ley electoral, sino quienes la interpretaron de esa manera. Correcto. También de funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral. O sea que el nivel de cooptación que se está viendo que tiene la UNE en cortes y tribunales no solo es un peligro para la democracia, sino es una amenaza a las libertades civiles de la nación. Para nuestras instituciones hemos visto un proceso de degradación en todas nuestras instituciones desde hace varios años. Y yo diría que la última institución que gozaba de algún nivel de reconocimiento y de prestigio por tradición era el Tribunal Supremo Electoral, y ahora con este comportamiento durante estas últimas semanas, ya la última institución que gozaba
electoral, algún nivel de credibilidad se ha perdido completamente. Y eso nos acerca pues a profundizar, a acercarnos pues a una degradación terrible para el país. Licenciado, denos 2 o 3 ejemplos del día de la votación donde ustedes claramente evidencian que hubo un partido en especial, que es la UNE, la que más se benefició, especialmente de los delitos y qué casualidad también de los errores. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en Nevaj, donde teníamos un extraordinario candidato a alcalde, y el día de ayer vino a la capital, él ya había presentado la denuncia, por supuesto, penal, allá en Santa Cruz del Quiché, pero me enseña los videos del candidato a alcalde de la UNE en Nevaj, que a las 3 de la mañana, después de que se retiró la Junta, la JRB, que ya han levantado las actas, que han transmitido toda la información necesaria, está ese señor abriendo las cajas, modificando las actas, cambiando las cifras y todo. Hay un video eso que ya lo hemos presentado. En Cobán, por ejemplo, hay un centro de votos que tiene 22 mesas. En cada una de esas mesas, 22 mesas, la UNE aparece con 127 votos. 127, 127, 127, exactamente la misma cantidad de votos en cada una de las 22 mesas. Ningún otro partido político obtiene votos en esas 22 mesas. Todos aparecen con 0. Entonces, eso es... ¿Qué se le puede llamar a eso? ¿Esa es una mala transmisión de datos? ¿O para mí eso es fraude? Crimen organizado. Crimen organizado. Tenemos la compra de votos también, el dinero. En muchos lugares, a nivel municipal, por ejemplo, la UNE no hizo campaña electoral, no hizo campaña de casa en casa o de trabajo de hormiga o de volanteo, para nada. Ellos guardaron sus recursos, su dinero, y 2 días antes o un día antes de la elección, ahí sacaron el dinero para pagar el transporte, para pagar voto por voto a las personas que llegaban a votar, el día de la elección, el tamal con los 200 quetzales para cada uno. O sea, eso tenemos pruebas, evidencias a nivel nacional que han modificado el resultado electoral a nivel municipal, de diputados y también a nivel presidencial. Claro, una pregunta es: ¿qué se espera en segunda vuelta entonces? Ese uso abusivo de dinero de dudosa procedencia, no registrado, y las autoridades, digamos, brillando por su ausencia. Esto es muy grave para la democracia, licenciado. Es grave, pero además es grave que ya llevamos semana y media y no hay resultados electorales definitivos. En todos los procesos electorales anteriores de los últimos 40 años, 35 años, al día siguiente, día y medio, a los 2 días, teníamos los resultados electorales. Ahora va semana y media y no hay absolutamente nada. Entonces, la falta de credibilidad de todo este proceso es muy, muy preocupante, porque cualquiera que sea el resultado de esto, cualquiera que gane la elección una segunda vuelta, por ejemplo, no va a tener la legitimidad necesaria, que es importante para ir construyendo y solidificando las instituciones políticas en nuestro país. Y lo que sucede, licenciado, es que en el caso de la candidata de la UNE, Sandra Torres, que cuando gobernó Guatemala durante 4 años de facto, pues hubo ese uso y abuso del presupuesto nacional para intentar instalar pues un modelo electorero oportunista, donde había muchos planes oscuros en los que no vamos a entrar ahora, pero ahí realmente empieza el fraude estructural del que Guatemala está siendo víctima hoy, porque esa compra de voluntades, compra de votos, esa cooptación o secuestro de instituciones, pues hoy están operando para un, digamos, triunfo electoral que es de mentira. Bueno, ahora, por ejemplo, hay varios candidatos a alcaldes de diversos partidos políticos que ganaron en algunas alcaldías y ha llegado la señora Sandra Torres o sus operadores políticos directamente a cooptarlos y diciéndoles muy directamente: nosotros vamos a controlar el Congreso. Si usted quiere proyectos de desarrollo, quiere alguna obra, algún financiamiento en su propio municipio cuando usted sea alcalde, nosotros somos que nos lo vamos a autorizar en el presupuesto general de la Nación. Apóyenos a nosotros ahora para la segunda vuelta, si no, no los apoyamos a ustedes cuando sean alcaldes. O sea, ese tipo de chantaje se está dando a nivel nacional. Y estos son alcaldes de ustedes que fueron electos en esta elección, a quienes la UNE y Sandra Torres están llegando con ese tipo de chantaje. No solamente nosotros, sino tengo la evidencia, la constancia. He hablado con varios alcaldes electos de otros partidos políticos, no solamente del Partido Humanista, que han sido objeto de ese tipo de presión y de chantaje también. Sí. Claro, y el problema es que uno escucha a operadores o achichincles, como les dicen, de la UNE, que se molestan porque se hacen críticas como estas a un proyecto político tan descalificado, tan corrupto, con tan malas intenciones, a pesar de que hoy, digamos, dicen una serie de cosas, pero a la gente se le conoce por lo que hace, no por lo que dice. Y realmente lo que esto provoca es desconfianza
frustración porque Guatemala sigue secuestrada realmente por grupos políticos oscuros que son organizaciones criminales realmente. Bueno, y también por el narcotráfico. O sea, hemos visto narcoalcaldes, hay narcodiputados con financiamiento oscuro también que apoyaron proyectos políticos a esos niveles terribles. Nosotros teníamos en algunos lugares, cuando yo iba en la construcción del Partido Humanista en los 2 últimos años, identificando candidatos a alcaldes en algunos municipios, en muchos lugares me dijeron, por favor, que el alcalde actual ni se entere que usted me habló para ser candidato a alcalde porque me mandan a matar. Porque la presencia de los narcoalcaldes en muchos lugares del país es algo preocupante también, y están vinculados a varios partidos políticos y de estos que ahora se supone están ganando la elección. Ya, claro, el problema que tiene Guatemala, bueno, uno de los tantos problemas es de que el narcotráfico está tomando control de la política. Sí. Y en la medida en que eso continúe, Guatemala es un país fallido, fracasado. Exacto. Y esa es mi preocupación, y por eso es que yo he sido tan vocal estos últimos días en denunciar estos excesos, estos abusos, estos delitos electorales que se han cometido, porque si no denunciamos esto ahora, después no vamos a tener boca con qué hablar cuando estos excesos o abusos o delitos se vuelvan a cometer en el futuro. Entonces es cuestión de principios. Tenemos pues que ser muy claros en esta situación. ¿Qué país queremos? ¿Qué Guatemala queremos? ¿Queremos una verdadera democracia donde se respete la voluntad popular o no? Claro. Entonces es algo fundamental que en lo cual yo creo de manera muy importante. Que se respete una voluntad popular que es el producto de un votante que toma conciencia de cómo quiere que sea el futuro de Guatemala y no como resultado de un largo proceso que es lo que hemos vivido de secuestro de la democracia, donde hay pues grupos políticos como en este caso la UNA y Sandra Torres que han venido comprando la conciencia de una nación a base de corrupción, de chantaje, de amenazas y de muchas cosas más. Esto es muy grave para Guatemala. Licenciado, el tema de fraude electoral, ¿qué porcentaje de la elección diría usted que fue manipulado? O sea, ¿cuántos votos? Sin tomar en cuenta el fraude estructural, que es algo más complejo que se debe ir corrigiendo, pero el día de la elección, ¿cuántos votos fueron manipulados? Tenemos informaciones diferentes en diferentes departamentos, pero es difícil en este momento decir, porque por eso hemos estado pidiendo esta investigación y esta auditoría también del sistema electrónico. Entonces, hasta que eso no se complete, no vamos a saber exactamente. Pero digamos, se hizo un conteo rápido por el DNI, esta organización internacional que revisa en momentos después de que se cierran los centros de votación, y el resultado del conteo rápido coincide con el resultado presidencial del Tribunal Supremo Electoral, lo cual indica que sí hubo manipulación de votos, pero no llegan al extremo en el que se pueda declarar un fraude electoral en que se manipularon un número tan grande de votos para que cambiara el resultado. El problema es que eso es producto de un fraude estructural. Sí, ahora, lo importante ahora no es quién pasa a la segunda vuelta. Lo importante es que se respete la voluntad popular. Claro. Y aunque haya sido pequeño el fraude que se haya realizado, por ejemplo, el ejemplo que daba en Cobán, Alta Verapaz, de estas 22 mesas, y en algunos otros municipios se repitió más o menos lo mismo, que tampoco puede ser que no sea significativo para cambiar el resultado final a nivel presidencial o de otros a niveles de diputados o de alcaldes. Pero lo importante es que no se den ese tipo de fraudes. No importa el nivel, no importa si cambia o no cambia el resultado electoral. La cosa es perseguir este tipo de delitos, porque si no, vamos a seguir perdiendo la credibilidad en nuestro propio futuro. Claro, y siempre está esa opinión distraída y superficial cuando le ven a usted que quedó en tercer lugar, además en una posición muy honrosa. Cuando lo ven decir y señalar estos temas, dicen es oportunismo porque él hubiera querido o quisiera pasar todavía a segunda vuelta. Háblenos un poco de eso, porque es importante que su posición quede Eso clara. Es lo último que me interesa, es lo último que me motiva. He sido muy claro en el video también que publiqué. No es ninguna motivación partidista de ninguna manera, es cuestión de principios. Y yo estaría muy contento de quedar en tercero, cuarto, quinto lugar si hubiera una segunda vuelta, siempre y cuando se respete la voluntad de cada uno de los guatemaltecos. Si empezamos a romper, a quebrar ese principio, entonces vamos a seguir en esa espiral de autodestrucción de nuestras instituciones, en la cual ya estamos. Y un fraude como la que se está manifestando en Guatemala en este momento solo acelera
ese proceso de autodestrucción institucional en nuestro país. Claro, y hay que insistir en que ese fraude manifiesto es un fraude estructural que se ha venido armando hace muchos años y que al final de muchas maneras distorsiona y cambia el resultado real del día de la elección, aunque en general el conteo de los votos que se emitieron esté correcto y se esté respetando más o menos y se deban corregir errores y perseguir delitos, no se puede hablar de un fraude global el día de la elección. El problema de Guatemala es un fraude estructural. Y no podemos resolver el fraude estructural o continuado, como llamo yo, de muchos años, si primero no se enfrentan los fraudes concretos, directos que se dieron el día de la elección, porque corregir los otros va a tomar tiempo, es a través de un Congreso de la República, no hay reformas, una nueva ley electoral diferente y una serie de medidas correctivas en el futuro, que son dos etapas distintas. ¿Y usted insiste en que se debe repetir la elección por completo o estaría de acuerdo en que si el tribunal al final hace la auditoría, termina de contar o cuenta finalmente bien los votos y no hay grandes diferencias en lo que conocemos a lo corregido? Está por verse. Hoy por hoy, después de semana y media de no tener resultados electorales, después de que el Ministerio Público catea e interviene la unidad informática del Tribunal Supremo Electoral, que el propio Tribunal Supremo Electoral presenta una denuncia penal en contra de la empresa que ellos mismos contrataron porque no tienen confianza en lo que ellos mismos hicieron. Esto está de cabeza. Cuando no tengo respuestas todavía a la ausencia de los fiscales importantes para la supervisión de un proceso electoral, cuando todavía no hay resultados, la auditoría que se iba a hacer hoy, se iba a continuar haciendo hoy de las actas fue suspendida de nuevo. O sea, mientras eso siga, pues el nivel de desconfianza que existe, de falta de credibilidad en el proceso, me sigue compeliendo a pedir que se repitan las elecciones. Ojalá que eso se pudiera corregir en los próximos días, pues eso es lo que estamos pidiendo, pero hoy por hoy no existe ese nivel de credibilidad ni de confianza. Claro, eso que llaman la vieja política, que es básicamente corrupción e impunidad, organizaciones criminales dedicadas a la política, pues viene de eso, ¿no? Gobiernos que usaron el presupuesto nacional para construir este estado de cosas, una ley electoral tocada y cargada de defectos y de oportunismo, y luego este proceso de secuestro de instituciones que se ha venido preparando para pues, lo que sí puede ser un gran fraude para Guatemala en la segunda vuelta electoral. Ahora, lo que es muy importante también recalcar es que en la petición de una repetición de elecciones, esas elecciones, si se llegasen a repetir, tienen que ser dentro de este mandato presidencial. O sea que hay 7 meses, o sea, hay tiempo suficiente para realizar la primera y la segunda vuelta en un enmarcamiento diferente al que hubo hasta ahora. De ninguna manera en esta propuesta, esta idea, esta recomendación de repetir las elecciones, estamos cayendo en la trampa tampoco de aquellos que quisiesen perpetuarse en el poder o crear un caos institucional. Al contrario, la repetición de las elecciones es para consolidar las instituciones de Guatemala, no es para debilitarlas. Sin duda. Pues, licenciado Mulet, muchísimas gracias. Sin duda alguna, los desafíos para Guatemala son extraordinarios y las amenazas también. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.